Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudia Lacorti y este es el Submit número 14, de hecho el último del año, de Endometriosis México. Recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro que nos dedicamos a informar acerca de esta enfermedad que es la endometriosis. Somos pacientes y somos voluntarias que nos hemos dedicado a generar mucha información para que otras mujeres sepan mucho más acerca de este padecimiento. Y bueno, pues esta noche es muy especial porque tenemos una invitada muy querida que nos va a hablar de un tema, pues, que ya sabemos de endometriosis, pero desde una perspectiva totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas a escuchar. Ella es Julieta Piña Romero. El tema que nos va a hablar hoy se llama Las ignorancias científicas en torno a la endometriosis y la labor de Endometriosis en México. ¿Quién es Julieta? Bueno, Julieta es candidata a doctora en Filosofía de la Ciencia, con especialización en el área de estudios filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en filosofía y licenciada en economía, ambas por la Universidad Mexicana de San Nicolás del Hidalgo. Actualmente ella es profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la UNAM, y ahí imparte los cursos de filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la Big Data. Sus líneas de investigación se ubican en el campo de las epistemologías feministas de la ignorancia, la ciencia ciudadana y los procesos de democratización y ratificación de la ciencia. Muy interesante su currículum. Pues bueno, adelante, Julieta, muchísimas gracias y bienvenida. Hola Claudia, muy buenas noches a toda la comunidad de la Asociación de Endometriosis México. Quiero agradecer a Endometriosis México, a la asociación, pues por todo y por muchas cosas, a Elizabeth Rosales, a Lupita Bustos, a Claudia Lacorti, a Marisol Serrano y a muchas otras mujeres de la asociación que colaboraron en esta investigación que hoy vengo a compartirles, que vengo a presentarles. Y bueno, les quiero dar las gracias por su entusiasta y generosa colaboración en esta investigación, ¿no? Entonces, estoy pues muy contenta de estar aquí el día de hoy porque, bueno, siempre pensé que lo ideal era que pudiera yo presentar los resultados de esta investigación que hoy vengo a compartirles ante todo y primero que nada a la comunidad de mujeres con endometriosis, específicamente a la Asociación Endometriosis México, porque pues son las actoras, los personajes principales de esta investigación, son la comunidad concernida en, pues, en este estudio que yo realicé, ¿no? Entonces creo que un gesto mínimo, pues, de reciprocidad y de agradecimiento que yo podía hacer era, pues, ¿no? Presentarles a ustedes como comunidad, primero que a nadie, los resultados de esta investigación. Entonces, bueno, pues, ¿qué vengo a compartirles? Déjenme ver. Ahí está. ¿Qué vengo a compartirles y a presentarles? Pues vengo a presentarles los resultados de mi investigación de doctorado que realicé en filosofía de la ciencia en la UNAM a partir del año 2018 en adelante. Y son los resultados que salieron de manera reciente publicados en un formato de artículo, ahora a finales de octubre de este año,
salieron publicados en esta revista que se llama Tapuya, que es una revista que se dedica a publicar sobre temas de ciencia, tecnología y sociedad en América Latina para lectores y académicos angloparlantes, ¿no? Entonces, digamos que lleva todas las preocupaciones y los estudios que se realizan en el área de ciencia, tecnología y sociedad en América Latina, los lleva a un público de habla inglesa, ¿no? Y es una manera de poder entablar, pues, un contacto. Entonces, pues bueno, vengo a presentarles este artículo que salió en esta revista que edita Routledge. Y bueno, la versión en español de este artículo está ya prácticamente finalizada, pero aún no se publica, entonces tengo como, pues como un pendientito ahí de publicarla y estoy muy, muy comprometida para que se pueda publicar el próximo año en una revista en español. Desafortunadamente, creo yo, el artículo salió publicado primero en su versión en inglés, pero es un hecho que va a salir publicado en español el siguiente año, ya les estaré compartiendo. Y bueno, también por eso era importante para mí presentar este artículo en español, ¿no? Porque pues si lo leen únicamente ahorita está disponible en inglés, pero bueno, es parte como de esta labor que para mí era importante hacer, ¿no? Además de presentarlo primero a la comunidad de mujeres con endometriosis, pues era también hacerlo en español. Entonces, bueno, el título del artículo en español es Ciencia Ciudadana desde los márgenes, epistemologías de la ignorancia en el movimiento de mujeres con endometriosis en México, ¿no? Y este título, que está un poco largo, está haciendo una especie, digamos, como de guiño a este libro maravilloso que salió publicado en el año 2017, que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres. Entonces, un poco por eso yo al artículo, bueno, más bien a la charla el día de hoy le puse las ignorancias científicas en torno a la endometriosis, haciéndoles, digo, pues un guiño a este libro de Las mentiras científicas sobre las mujeres que escribieron dos académicas, investigadoras españolas, García Dauder y Eulalia Pérez Cedeño. Y bueno, pues estas investigadoras abordan temas relacionados con también ciencia, tecnología y sociedad, pero lo hacen con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, básicamente lo que están planteando en este libro es que las mujeres, pues a lo largo de la historia de la ciencia, hemos sido objetos de distintas afirmaciones, hipótesis y teorías sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud, nuestra biología, nuestra psicología y muchas otras cosas que no necesariamente son verdaderas, ¿no? Sino que más bien han sido producto, pues, de ciertos prejuicios o de ciertos sesgos de género que que nos colocan como en una posición de subordinación respecto a los varones, ¿no? Porque parte de la premisa de este libro y en general, pues de la premisa de todo este campo con perspectiva de género, es que la ciencia históricamente se ha elaborado desde la perspectiva de los varones, ¿no? Entonces, hecha desde esta única perspectiva, pues parece que queda un vacío respecto a esta otra gran parte de la población, esta otra mitad de la población que somos las mujeres, que hemos sido pues como invisibilizadas y que nuestras perspectivas, nuestros valores, nuestros intereses, nuestra manera de ver los problemas, pues es muy distinta que la de los varones, ¿no? Entonces, un poco por eso están planteando estas autoras que ha habido cierto tipo de mentiras, entre comillas, científicas sobre las mujeres, ¿no? En diferentes campos, lo abordan en la biología principalmente, y en la biología, en la medicina, en la psicología y en muchos otros campos, ¿no? Entonces, pues bueno, la relevancia de este libro o la importancia en mi historia de cómo fui armando todo esto
es que este libro me llevó a un artículo y a una autora, otra autora maravillosa, que es Nancy Tuana, que es una filósofa, epistemóloga estadounidense, que escribió un artículo que tiene como título El espéculo de la ignorancia, el movimiento de salud de las mujeres y las epistemologías de la ignorancia. Entonces, cuando yo me topo con esta bibliografía de Nancy Toana en el libro de las investigadoras españolas, pues para mí fue como un gran descubrimiento, porque aquí entró como en todo, pues mi esquema, este tema de las epistemologías de la ignorancia, ¿no? Y el papel de la ignorancia respecto al conocimiento, ¿no? La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar cómo se construye el conocimiento, ¿no? Sin embargo, parece que la ignorancia ha sido como históricamente olvidada y relegada en el análisis filosófico, ¿no? Como que este análisis se ha concentrado en cómo se construye el conocimiento, con qué criterios, con qué valores, qué actores, pero la ignorancia ha sido como muy dejada de lado y se ha visto únicamente como un vacío o un hueco de conocimiento. Entonces, pues este artículo de Nancy Tuana a mí me trajo como a voltear a ver este gran tema que es la ignorancia. Y, y bueno, lo que Nancy Tuana plantea en este artículo, ella estudia el movimiento de salud de las mujeres que se desarrolló entre la década de los 70 y de los 80 en Estados Unidos y después se dispersó a algunos otros países. Y, eh, y la conclusión, o una de las conclusiones a las que Nancy Tuana llega, es que en este movimiento de salud de las mujeres eh, estuvo caracterizado no solo porque las mujeres estaban demandando como un mayor acceso al conocimiento médico básico sobre la salud y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que en ese entonces, y aún en gran medida hoy en día, sigue como muy reservado o ha sido como muy celoso y ha estado muy reservado únicamente para pues, los especialistas en los profesionales en el área de la salud, ¿no? Los médicos. Sino que este movimiento de salud de las mujeres lo que hicieron es que además de que querían un mayor acceso al conocimiento médico básico que ya estaba establecido, eh, se preocuparon también por desvelar en el sentido de quitar un velo, de descubrir, de quitar un manto eh, y analizar las dinámicas, las causas y los actores a través de los cuales pues ciertos conocimientos y tecnologías sobre sus cuerpos, sobre su salud, les habían sido ocultados, negados o suprimidos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues todo esto Nancy Tuana lo estudia y es por eso que titula a su artículo El espéculo de la ignorancia. Esta palabrita, pues de espéculo, seguramente todas las que estamos aquí presentes sabemos que es un espéculo, es este instrumento ginecológico básico para cualquier revisión ginecológica que en México conocemos como pato, ¿no? O sea, que bueno, se utiliza justamente pues para abrir la vagina y para que el ginecólogo pueda hacer una revisión. Este, entonces, el título del artículo de Nancy Tuana lo que pretende a lo largo de todo este artículo es justamente hablar de cómo el movimiento de salud de las mujeres de la década de los 70 y de los 80 en Estados Unidos de manera concreta, lo que pretendió fue abrir como esta labor que hace el espéculo de abrir un poco la caja de Pandora que puede representar la ignorancia en torno a la salud y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eh, y pues bueno, eh,
parte de las premisas de este artículo y de las mujeres que se dedican, filósofas que se dedican a estudiar la ignorancia, es esta pregunta en torno a por qué ignoramos lo que ignoramos, ¿no? Parten de la premisa de que la ignorancia, lo que no sabemos, lo que no conocemos, lo que ignoramos, nunca es algo fortuito, ni es por casualidad que no sepamos lo que sabemos, ¿no? Siempre la ignorancia, digamos, así como el conocimiento, se construye y responde a ciertos criterios, a ciertos valores y a ciertos actores, también de esa misma manera la ignorancia también se construye, ¿no? Y responde a ciertos criterios, a ciertos valores y a ciertos actores, ¿no? Hay actores que están detrás construyendo la ignorancia sobre ciertos temas en torno a la salud y los cuerpos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues digamos que si el conocimiento es una moneda, la otra cara de la moneda del conocimiento es la ignorancia, ¿no? Sin embargo, la ignorancia, pues les comentaba yo, siempre ha sido muy dejada de lado por la filosofía y por muchas otras ramas, porque se ha pensado que es únicamente un hueco o un vacío de conocimiento, ¿no? Pero las filósofas que se dedican a estudiar este tema de la ignorancia, pues han llegado a la conclusión de que no, de que la ignorancia nunca es fortuita y no es un hueco y un vacío de conocimiento así fortuito, ¿no? Sino hay personas, actores que están construyéndola activamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que Nancy Tuana hace en este artículo es que ella plantea una especie de taxonomía o de clasificación de los diferentes tipos de ignorancia que ella detecta, que ella rastrea, que estaban identificando las mujeres en el contexto del movimiento de salud de las mujeres de los 70s y los 80s. Y plantea estos 6 tipos de ignorancia, ¿no? Que es saber que no sabemos y que no importa saber, ni siquiera saber que no sabemos, el número 2, cuando no quieren que sepamos, el tercer tipo de ignorancia, no saber y no querer saber, no saber también como resultado de la construcción de identidades epistémicamente desfavorecidas y aceptar lo que no podemos saber, ¿no? Entonces, ella rastrea estos 6 tipos de ignorancia en este movimiento de salud de las mujeres. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo este marco con Endometriosis México? Pues tiene que ver con que a la par de que yo estaba haciendo este tipo de lectura sobre epistemologías de la ignorancia, yo me acerqué a la Asociación de Endometriosis México, para, pues bueno, ver qué estaba sucediendo con este grupo de mujeres, con esta asociación, qué es lo que estaban haciendo y demás, ¿no? Entonces, lo que yo, eh, digamos, lo que yo empecé un poco eh, a notar en las diferentes actividades y las diferentes entrevistas que realicé con las implicadas, fue que había un discurso, digamos, en la asociación en el que las chicas se preguntaban una preocupación muy central, más que en torno al conocimiento que había sobre la endometriosis, yo notaba una preocupación mucho por más bien todo lo que no se conocía sobre la endometriosis, toda la ignorancia que había en torno a la endometriosis, ¿no? Y lo notaba en preguntas que eran muy abundantes en las diferentes charlas, conferencias, participaciones, de la asociación y en las entrevistas que yo hice, yo notaba que había muchas preguntas del tipo como, pues, ¿por qué se conoce tan poco sobre la endometriosis, no? ¿Por qué tan poca información? ¿No? ¿Por qué se estudia poco? ¿Por qué se investiga poco la endometriosis? ¿Por qué hay tanta ignorancia? ¿Por qué hay tanta desinformación? ¿No? ¿Por qué tantas operaciones?
por qué se nos tarda tanto tiempo en diagnosticar. Entonces, toda esta serie de preguntas finalmente a mí me parecía que iban como a abonar a un mismo punto, ¿no? Desembocaban en un mismo lugar, que era este punto más en torno a la ignorancia que rodea a la enfermedad, ¿no? Em, entonces, bueno, un poco lo que yo hice, una especie de notita metodológica, es pues esto, ¿no? Yo realicé un tipo de investigación social cualitativa que la realicé en dos periodos. El primero fue de marzo de 2018 a febrero de 2019 y luego se nos atravesó a todo el mundo la pandemia. Entonces pude retomar de noviembre de 2021 a marzo de 2022. Realicé 15 entrevistas con mujeres chicas de la asociación, con médicos que forman parte del consejo médico, con personajes de diversos niveles de la salud pública. También di seguimiento a las redes sociales de la asociación, hice la consulta de publicaciones que ha hecho la propia asociación y de documentos diversos. Hice también un poco de observación participante, participé, asistí en algunos congresos sobre endometriosis y bueno, muchas otras actividades y estas las realicé en las ciudades de Morelia, de Torreón, de Monterrey y de Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está por ahí una foto con Elizabeth Rosales, la presidenta de Endometriosis México. Aunque no parezca, estábamos ahí haciendo entrevista, estábamos haciendo un trabajo de campo. Ahí hay muestra de la libreta que tengo yo y el lápiz. Parecería que estábamos bebiendo unas chelas o algo, pero no, estábamos trabajando, estábamos haciendo la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues les contaba yo que este, en todo estas entrevistas y consulta de documentos y asistencia a congresos y demás, a los que yo les di este seguimiento, pues yo noté que una preocupación central de la asociación era pues más que sobre el conocimiento que hay de la endometriosis, más sobre la ignorancia que rodea a la enfermedad, ¿no? Y la verdad es que detecté pues reflexiones que hacían las chicas, pues muy agudas, muy interesantes sobre los diferentes actores, las diferentes causas y las diferentes dinámicas que podrían estar pues detrás de estas ignorancias o de esta desinformación que hay sobre la enfermedad, ¿no? Y ahí habría que hacer como un pequeño asterisco, poner ojo, porque no es que la asociación tenga como objetivo detectar las ignorancias que hay sobre la endometriosis ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, pues para quienes nos estén viendo que no sean parte de la comunidad, habría que decir que pues la asociación explícitamente busca pues dar una visibilidad pública a la enfermedad, ¿no? A través de la difusión de información entre los diferentes pues actores que están concernidos en torno a ella, ¿no? Que son las niñas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva, los especialistas de los tres niveles de atención médica, las instituciones de salud públicas y privadas y la población en general, ¿no? Pero lo que yo detecté es que en el camino para lograr este objetivo explícito que la asociación tiene, es que en este camino las chicas se fueron encontrando con una serie como de problemáticas que parecerían indicar que las llevaron de el interés en la difusión de los conocimientos existentes sobre la enfermedad al más bien desvelamiento, al descubrimiento de todo lo que aún no se conoce sobre la enfermedad, ¿no? A esta preocupación de todo lo que no se conoce, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió finalmente? Pues que yo me di cuenta
que la asociación, digamos, estaba identificando ciertos tipos de ignorancias sobre la endometriosis que podían tener una especie de resonancia en lo que yo había leído de esta autora estadounidense, Nancy Tuana, y que hacían como una especie de, embonaban bastante bien con la taxonomía que Nancy Tuana nos estaba planteando, ¿no? Entonces yo logré rastrear, digamos, en el discurso de la asociación, al menos estos primeros tipos de ignorancia de los que habla esta epistemóloga, ¿no? El primero es saber que no sabemos y que no importe, el segundo ni siquiera saber que no sabemos y el tercero cuando no quieren que sepamos, ¿no? Entonces, pues lo que voy a hacer ahora en esta segunda parte de la charla es presentarles cada una de estas tipos de ignorancia para el caso de la endometriosis, ¿no? Con varios de los testimonios de los médicos especialistas entrevistados que forman parte del consejo médico de la asociación, pero también con testimonios de las propias chicas de la asociación, ¿no? Hablaré de manera general, sin dar nombres particulares, tanto de las chicas que dieron sus testimonios como de los médicos, ¿no? Entonces, bueno, el primer tipo de ignorancia, ¿no? Es saber que no sabemos y que no importa, ¿no? Con este tipo de ignorancia, eh, Nancy Tuana nos está hablando de cuando hay cierto tipo de conocimientos que no están vinculados a intereses del presente y que por lo tanto se mantienen como temas que ignoramos y que además no nos importa que los ignoremos, ¿no? Y por eso Nancy Tuana le llama a este tipo de ignorancia saber que no sabemos, sabemos que no sabemos y no importa saber, ¿no? Entonces, Nancy Tuana toma el caso de de la primera píldora anticonceptiva para mujeres y se pregunta cómo es posible que más de 40 años después de la salida al mercado de la primera píldora anticonceptiva para mujeres y del amplio como despliegue de métodos anticonceptivos hormonales que han surgido hasta el día de hoy, cómo es posible que las opciones anticonceptivas para varones se reduzcan básicamente a condones y vasectomía, ¿no? Cuando vemos aquí en la diapositiva, pues todo el arsenal de métodos anticonceptivos hormonales para mujeres, mientras que para varones hay únicamente o se reducen básicamente a condones y vasectomía, ¿no? Entonces, pues lo que Nancy Tuana sostiene es que, pues debido a una serie de prejuicios como sexistas y androcéntricos que han tenido las compañías farmacéuticas, pues han considerado estas compañías que la investigación y el desarrollo en el área de la anticoncepción hormonal para varones, pues no es rentable, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que no sabemos, sabemos que no hemos hecho investigación suficiente sobre métodos anticonceptivos para varones y sin embargo no nos interesa, ¿no? No importa que no sabemos y que no hemos investigado, ¿no? Y que a la fecha se sigue esperando la píldora anticonceptiva para varones, ¿no? Entonces se conoce la necesidad de desarrollar anticonceptivos hormonales masculinos, pero hacerlo no se considera importante en el contexto pues, de ciertos como prejuicios y sesgos sexistas y androcéntricos, ¿no? Que subyacen por ahí a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas, ¿no? Que dicen básicamente, es que no se están investigando y desarrollando métodos anticonceptivos para varones, porque pues los varones no van a tomar una pastilla anticonceptiva, se les va a olvidar, son muy irresponsables y pues mejor las mujeres, ¿no? Ellas sí están más dispuestas a aceptar los efectos secundarios que cualquier varón, ¿no? Entonces, este tipo de sesgos operan ahí, ¿no? Ahora,
¿cómo opera este tipo de ignorancia en el caso de la endometriosis, ¿no? Que es lo que nos tiene finalmente aquí. Pues bueno, en el caso de la endometriosis, este tipo de ignorancia se expresa, por ejemplo, en, en términos del cálculo de la incidencia real de la enfermedad, ¿no? Hoy en día no sabemos con certeza cuántas mujeres padecen endometriosis en el mundo. Por supuesto que existe una estadística oficial internacional que todas conocemos, que es que la endometriosis la padecen el 10% de mujeres en edad reproductiva. Esta es la estadística, perdón, que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sin embargo, pues es una estadística que se calculó hace más de 20 o 30 años, y que pues está muy desactualizada, ¿no? Generalmente, pues en México, como en muchos otros países, se acepta esta estadística y esto indicaría que en México alrededor de 13 millones de niñas, de adolescentes y de mujeres en edad reproductiva padecen la enfermedad, ¿no? Sin embargo, hay mucho debate en torno a esto. Se sabe que la estadística está muy desactualizada. En el Instituto Nacional de Perinatología, en el INPER, por ejemplo, se han hecho estudios que hablan de una incidencia del 15%. Y hay algunos otros especialistas que hablan de hasta una incidencia del 20% de mujeres, ¿no? En el mundo. Entonces, pues bueno, el problema para calcular la incidencia real de la enfermedad, pues radica fundamentalmente en el problema que existe para que se diagnostique correctamente, ¿no? Porque si no sabemos diagnosticarla, pues no vamos a saber cuántas personas padecen endometriosis en el mundo realmente, ¿no? Em, entonces, pues como sabemos, para la mayoría de mujeres con endometriosis, pues el camino hacia el diagnóstico correcto de la enfermedad, pues es muy largo y está lleno de muchas barreras culturales e institucionales, y de muchísimos diagnósticos erróneos, ¿no? Es lo que ellas denominan, es un peregrinar de médicos, ¿no? Para llegar finalmente al diagnóstico correcto es un peregrinar de médicos, ¿no? Em, de hecho, pues Endometriosis México hace algunos años realizó una encuesta a 150 mujeres con endometriosis y concluyó, más o menos calcularon que en México una mujer tarda en promedio 9 años en ser diagnosticada correctamente después de pasar por 5 médicos especialistas y hasta por 2 o 3 operaciones con motivo de la enfermedad, ¿no? Entonces, claramente sabemos que no sabemos cómo diagnosticar de manera temprana, oportuna y certera la enfermedad. La pregunta que tenemos es, ¿por qué no nos importa saber? ¿Por qué no nos importa saber cómo diagnosticarla correctamente? Estamos acostumbrados en el mundo y lo sabemos cuando algo verdaderamente importa, se investiga, se calcula, se investiga, se invierte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos importa saber cuántas mujeres padecen endometriosis en el mundo y por qué no nos importa saber cómo diagnosticar de manera temprana y correcta, certera la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, según integrantes, algunos de los integrantes entrevistados del Consejo Médico de la Asociación, este, Em, los motivos del problema en el diagnóstico pues incluyen este, mm, incluyen, por ejemplo, déjame ver por acá, tengo incluyen pues una falta de protocolos clínicos, ¿no? Para hacer el diagnóstico, una falta de capacitación, una falta de equipos, y digamos que hablan de cuestiones un poco más técnicas, ¿no? De cómo detectamos, de cuál es el problema en el diagnóstico, ¿no? Y
un poco de manera adicional y contrastante, pues las integrantes de Endometriosis México entrevistadas ubican el problema del diagnóstico en dos sesgos de género, ¿no? Que uno es la normalización cultural que hay del dolor, que es impuesta a las mujeres en el ámbito, en el ámbito gineco-obstétrico, y la alta psicologización que hay de la enfermedad, ¿no? Debido a que pues, son justamente mujeres quienes padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, por aquí una de las, y bueno, este tipo de sesgos de género, pues operan tanto en el ámbito familiar y social como en el ámbito médico, ¿no? Entonces, este, mm, eh, eh, de esta manera, pues podríamos, digamos, concluir que hay una deslegitimación social y médica del dolor menstrual, ¿no? Eh, y las integrantes de Endometriosis México han hecho como un importante esfuerzo por asociar a estos, digamos, problemas de, de el diagnóstico, pues estos dos sesgos de género, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, que pues si hay una normalización cultural del dolor impuesta a las mujeres, pues el día que a las mujeres les duela porque les viene la regla, pues nunca van a acudir a un médico especialista para que diga por qué les duele tanto, porque tienen tan normalizado el dolor que pues el clásico va a ser de a tu abuelita, a tu mamá y a fulanita, nos han dado cólicos menstruales muy fuertes, así somos en la familia, entonces aquí nos duele mucho, así es la cosa, es normal que te duela, ser mujer duele, se te van a quitar los cólicos cuando te cases, cuando comiences tu vida sexual, o eres muy sensible al dolor, no exageres, y toda esta cuestión que ya saben ustedes mejor que yo. Y entonces hay esta normalización cultural del dolor, ¿no? Y también hay una alta psicologización de la enfermedad, ¿no? Porque siempre se ha pensado mucho que, de hecho, hay literatura que documenta que los relatos de las pacientes con endometriosis son muchas veces juzgados por los médicos como relatos histéricos o hipocondriacos de una menstruación normal, ¿no? Es decir, las mujeres son hipocondriacas, exageran y la menstruación y el dolor que sienten es normal, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son dos sesgos de género que a mí me parece que estaban ahí como muy presentes en las reflexiones que estaban haciendo las chicas de la asociación a las que yo entrevisté, ¿no? Después tenemos el, y bueno, además es importante decir que aparte de estar como aportando cierto conocimiento cualitativo en torno a sesgos de género asociados al problema del diagnóstico de la enfermedad, las chicas de la asociación también están creando conocimiento cuantitativo. Estas son unas imágenes de una publicación que hicieron hace ya algunos años, que hicieron en este libro que se llamó Endometriosis, un enfoque médico-quirúrgico global, ¿no? Y son algunas de las estadísticas que estaban, pues, presentando, ¿no? Y que hasta ese momento eran estadísticas inexistentes para México, ¿no? Y que en gran medida siguen siendo inexistentes, ¿no? Sigue sin haber una estadística particular, una epidemiología particular para el caso mexicano, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente tipo de ignorancia, ¿no? Que es ni siquiera saber que no sabemos, ¿no? El primero era saber que no sabemos y que no importe, y el segundo tipo de ignorancia es ni siquiera sabemos que no sabemos, ¿no? Ni siquiera sabemos que no sabemos sobre la endometriosis, ¿no?
Este tipo de ignorancia, Nancy Tuana nos dice que sucede cuando nuestros intereses, creencias y teorías actuales bloquean el desarrollo de otro tipo de conocimientos, ¿no? Y ella da el ejemplo de la anatomía del clítoris, ¿no? Y nos dice que aquí opera un tipo de sesgo reproductivo, ¿no? Que impera pues en todo el estudio de la genitalidad femenina y que este sesgo reproductivo ha bloqueado el desarrollo de otro tipo de conocimientos en torno pues a los órganos sexuales femeninos, sus fluidos, sus procesos, específicamente aquellos órganos que remiten pues al placer, ¿no? Como el clítoris o la eyaculación o incluso la próstata, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues se desconoce pública y también médicamente que exista eyaculación femenina o próstata femenina, ¿no? Y apenas se conoce la estructura anatómica muy básica de el clítoris, ¿no? Entonces, esto, pues, según Nancy Tuana, porque existe un sesgo reproductivo en todo el estudio de lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y bueno, este sesgo opera también el sesgo reproductivo, opera, permea el campo de conocimiento ginecológico y opera respecto a la endometriosis, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que un ginecólogo obstetra en México hace 4 años de especialidad, ¿no? De los cuales, según relatan los miembros del Consejo Médico de la asociación a los que entrevisté, de 4 años de especialidad, los 2 primeros se dedican a la obstetricia, que tiene que ver con cosas relativas al parto, al embarazo y al posparto, ¿no? Después, en el tercer año, se incorpora como el tipo de abordaje y aprendizaje ginecológico, que ya tiene que ver lo ginecológico con el tratamiento pues, de diversas enfermedades ginecológicas, entre ellas la endometriosis, y el cuarto año se dedica a la clínica de campo y a la elaboración de la tesis, la investigación y demás. Entonces, digamos que de 4 años de la formación del ginecólogo obstetra, la mitad están dedicadas a estudiar todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? O sea, con la cuestión reproductiva. Y únicamente 1 año se dedica a el estudio de una cuestión ginecológica más amplia que incluye muchos tipos de enfermedades que no necesariamente están vinculadas con lo reproductivo, ¿no? De hecho, uno de los médicos en entrevista dijo así tal cual, en nuestra formación, al menos en una gran parte de ella, nos enseñan a ver puro embarazo. Si tienes suerte, te habrá tocado ver endometriosis en 1 o 2 clases de toda la especialidad. O sea, imagínense lo severo que es eso, ¿no? Entonces, pues esto es debido a este sesgo reproductivo que permea toda la formación de los ginecólogos, ¿no? Y bueno, también sucede que incluso en este año que se dedican a estudiar más allá del embarazo y el parto, sino como el ámbito ginecológico más amplio, los ginecólogos están acostumbrados a tratar con el mal llamado aparato reproductor femenino y sus 3 órganos internos, que es el útero, el ovario y las trompas de falopio, ¿no? Entonces, con este enfoque, pues se reduce al ámbito reproductivo todo un sistema amplísimo de órganos, ligamentos, cavidades, orificios, fluidos, de toda la genitalidad femenina y de todo lo que comprende, ¿no? O sea, parece que toda la cuestión como sexual y genital de las mujeres se reduce únicamente a útero, ovario y trompas y se reduce únicamente con un enfoque reproductivo, ¿no? Entonces, pues, al parecer todo lo que está asociado al placer o incluso al dolor, como enfermedades como la endometriosis, pues son como muy dejadas de lado, ¿no? Son como dice aquí en la diapositiva, ¿no? Algo que parece que es algo como accesorio, periférico, innombrable, ¿no? Porque únicamente lo reproductivo, pues, ocupa esta dimensión central. Eh,
También otro dato súper importante es que uno de los miembros del Consejo Médico de la asociación comentó en entrevista que en México existen, al menos hasta el año 2021, 153 sedes para hacer especialidad en ginecología y obstetricia, de las cuales únicamente en 10 se ofrecen posgrados de alta especialidad en endoscopía ginecológica. La endoscopía ginecológica, pues, es esta área en la que se aprende a lidiar, a curar y a operar enfermedades como la endometriosis. No a curar, perdón, sino a operar enfermedades como la endometriosis, ¿no? Entonces, imagínense, solamente en 10 de 153 lugares en donde ofrecen especialidad, pues solamente en 10 se ofrecen endoscopía ginecológica, ¿no? Sin embargo, pues la endoscopía ginecológica lidia con diversos tipos de enfermedades, no únicamente con la endometriosis, ¿no? Entonces, en la actualidad, en todo el país, dice uno de los médicos entrevistados, no hay ningún hospital que tenga un entrenamiento como tal en cirugía en endometriosis, ¿no? Bueno, pues sabemos que históricamente la endometriosis ha sido relegada pues, al ámbito ginecológico, que además está permeado por un sesgo reproductivo, pero pues hay muchos otros estudios que nos dicen que pues la enfermedad en realidad requiere de un enfoque médico integral que rebasa pues por mucho los conocimientos y las habilidades del ginecólogo obstetra, ¿no? Y que se contrapone como a este enfoque de estudio que le llaman por compartimentos, que caracteriza pues los fundamentos de la práctica médica, ¿no? Y por compartimentos queremos decir este tipo de educación que ha estudiado el cuerpo como dividido en partes, ¿no? Como si cada doctor o cada especialidad fuera dueño de una parte, y entonces relata una de las chicas entrevistadas. Pienso que la educación médica ha dividido el cuerpo en partes y es como si cada doctor fuera dueño de cada una de ellas. A los ginecólogos les ha tocado el útero, los ovarios y las trompas. Y si tocan recto, ya es de alguien más. Y si ese alguien más lo único que estudió es cirugía colorectal, ve puro recto. Y si toca útero, ya no es de él, sino de otro, y así, ¿no? Entonces parece que el cuerpo se estudia así, como por compartimentos separados, y ha habido poco esfuerzo por tener enfoques más integrales, ¿no? Como los que requiere una enfermedad como la endometriosis, que sabemos que pues no únicamente, o sea, que rebasa como y que debe de enfocarse desde otras especialidades que rebasan pues el ámbito del ginecólogo y del obstetra, ¿no? Em, entonces, pues bueno, otra de las cuestiones que ejemplifican cuando ni siquiera sabemos que no sabemos, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De que una de las médicas de primer nivel de atención entrevistadas, cuando le pregunté si sabía lo que era la endometriosis, es una médica del IMSS, ella la definió como una enfermedad rara, ¿no? Y dijo, es una enfermedad rara, de esas que eh, afectan a muy poco porcentaje de la población, que no llegan ni al 5% de la población mundial, ¿no? Y que pues la baja incidencia que tienen explica por qué se investiga poco al respecto, ¿no? Pues es totalmente falso, ¿no? Ahí está un ejemplo claro de cuando ni siquiera sabemos que no sabemos. Muchos médicos, médicas de primer nivel de atención médica, incluso de segundo nivel, ni siquiera saben que no saben sobre la endometriosis, ¿no? Piensan que es una enfermedad rara, o sea, ni siquiera tienen conscientes, ni siquiera están conscientes de la ignorancia, ¿no? Como la que viven respecto a la enfermedad. Por supuesto que la endometriosis no es una enfermedad rara, su incidencia es mucho mayor y su sintomatología y características pues son mucho más consistentes, ¿no? Que la de cualquier enfermedad rara, ¿no?
El problema es que este tipo de desconocimiento no solo ocurre en primer nivel de atención médica o en la población más amplia, más general, ¿no? Sino también ocurre en el segundo nivel de atención médica, en donde ya hay médicos mucho más especializados, ¿no? Relata uno de los médicos entrevistados. Nunca es solo un quiste complejo de ovario, no es solo un endometrioma. Hasta el 85% de las pacientes tienen más enfermedad que no se atiende porque el ginecólogo ni siquiera tiene idea de que existe más enfermedad. Hablamos de lesiones peritonales, lesiones profundas o nódulos rectales, ¿no? Muchísima enfermedad que incluso las personas que operan ni siquiera tienen idea de que existe más enfermedad, ¿no? Entonces, pues, como conclusión de este tipo de ignorancia, tenemos que mientras los especialistas pues se vuelven más expertos en la dimensión reproductiva del útero, los ovarios y las trompas de falopio, simultáneamente hay una especie de oscurecimiento, de ensombrecimiento de las dimensiones no reproductivas de estos mismos órganos o de otras partes pues, de la zona pélvica, ¿no? O sea, parece que para hablar de endometriosis no importan como otras zonas de la zona, perdón, no importan otras áreas de la zona pélvica. Entonces, pues bueno, este sesgo reproductivo ha sido identificado no solo por las chicas de la asociación, sino también por los propios médicos especialistas. Sin embargo, las chicas de la asociación han logrado además visibilizar pues dos temas cruciales que están asociados a este sesgo reproductivo, ¿no? Uno es este que les comentaba de la formación médica por compartimentos, y otro es el de ver la endometriosis a través de dos lentes como muy contrastantes que podían parecer, que uno es pues el derecho a no sentir dolor y otra es el derecho pues a sentir placer, ¿no? El dolor y el placer son ahí como dos lentes contrastantes con los cuales nunca o muy pocas veces se mira la endometriosis, ¿no? Y em, em, finalmente, el tercer tipo de ignorancia, y ya con este cerramos, porque ya estoy viendo que ya voy un poco colgadita de tiempo, quería hacer esto un poquito más corto, pero bueno, vamos a cerrar ya con este tercer tipo de ignorancia, que es cuando no quieren que sepamos, ¿no? Y bueno, este tipo de ignorancia tiene que ver con casos en los que ciertos tipos de conocimientos o tecnologías se conocen claramente, pero se mantienen, digámoslo, en secreto mediante cierto tipo de estrategias implementadas para mantener como ignorantes de esos conocimientos a grupos específicos, ¿no? Entonces, Nancy Tuana, para ejemplificar este tipo de ignorancia, nos habla de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva, ¿no? Que estuvieron denunciando muchas mujeres durante la década de los 60, que fue cuando salió, y que pues las empresas farmacéuticas siempre un poco se hicieron como los locos de los efectos secundarios y que de hecho al inicio pues no ponían una especie de información sobre efectos secundarios de la píldora, ¿no? Fue a raíz de el movimiento de salud de las mujeres en Estados Unidos de la década de los 60 que empezaron pues a denunciar que no había en estas píldoras anticonceptivas un, información sobre los efectos secundarios, ¿no? Porque evidentemente a la industria farmacéutica pues no le convenía que se conocieran, ¿no? Es decir, le convenía mantener como ignorantes sobre estos efectos secundarios a las mujeres que iban a tomar esta píldora. Entonces, este tipo de ignorancia, en el caso de la endometriosis, sucede eh, con la promoción que muchas empresas farmacéuticas han hecho de sus medicamentos hormonales orales, los han como planteado como la cura para la enfermedad, ¿no? O los han hecho mostrar un poco así, ¿no? Como que si te tomas este tratamiento hormonal, te vas a curar de la endometriosis, se te va a quitar.
¿no? Eh, Hoy en día sabemos actualmente la endometriosis no tiene cura, ¿no? Únicamente se trata y se controla, ya sea de manera quirúrgica y o de manera clínica, pero no tiene cura, ¿no? Entonces las empresas farmacéuticas están ahí promoviendo este tipo de ignorancia, haciéndonos ver o haciéndonos pensar que los tratamientos hormonales que nos están vendiendo, pues van a curar la enfermedad, ¿no? Y por supuesto, pues que no es cierto, ¿no? De hecho, el primer consenso mundial sobre endometriosis, desde el primero hasta el actual, que me parece que van como en el número 6 o 7, han manifestado muy explícitamente que a la endometriosis pues debe darse una especie de tratamiento integral de alta calidad, que debe estar pues o se debe llevar a través de un manejo no solo quirúrgico, sino hormonal, analgésico, fisioterapéutico, psicológico y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las chicas de la endometriosis nos cuenta, nos narra cómo en alguna ocasión uno de los laboratorios de mayor como importancia internacional, que no diremos el nombre del laboratorio, en algún momento le propuso como a la asociación que le cediera pues los derechos de la página, ¿no? Porque bajo el argumento de que, bueno, pues nosotros como laboratorio tenemos el medicamento que cura la endometriosis y ustedes como asociación tienen a las pacientes con endometriosis. Entonces, pues qué mejor que hacer ese match, ¿no? Este, pero narra por aquí esta chica entrevistada, pues bueno, yo les dije que así no era la cosa, ¿no? Que precisamente para eso habíamos formado pues una asociación civil, porque no hay todavía una cura para la endometriosis, ¿no? Yo nunca iría a decirle a una paciente, este medicamento me ha quitado la endometriosis, porque eso no es cierto, es totalmente deshonesto y la idea de la asociación es justo combatir toda esta desinformación, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente este medicamento llegó al mercado mexicano en el 2014 y pues como muchos otros, no es el único, tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Que han sido muy poco difundidos y que obviamente pues a la industria farmacéutica le conviene mantenernos ignorantes sobre este tipo de efectos secundarios, ¿no? Que además también los médicos lo saben bastante bien, ¿no? Uno de los médicos relata, por ejemplo, dice, me acuerdo perfecto que hace algunos años los representantes médicos llegaban a la consulta de mi padre con un medicamento eh, y le decían, esto cura la endometriosis. Lo triste es que esto siga pasando y que muchos médicos lo sigan creyendo. Hoy en día muchos de estos medicamentos son de uso delicado, se usan en casos muy específicos por los efectos secundarios irreversibles que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces los médicos están también, saben claramente que ningún medicamento cura la endometriosis y narran también cómo muchos de los representantes médicos de los laboratorios pues llegan ante los propios médicos también con este discurso, ¿no? De que este medicamento va a curar la endometriosis y desafortunadamente, pues muchos médicos que no son especialistas en endometriosis, pues se la creen, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, al parecer ha habido una política médica de la industria farmacéutica que se puede resumir en disparar primero y disculparse después, como sugiere una autora que se llama Bárbara Siman, ¿no? De vamos a disparar primero y si es un desastre de efectos secundarios, después salimos públicamente a pedir una disculpa por todos los efectos secundarios de este medicamento que lanzamos al mercado por 10 años o por 20 años, ¿no? Y pues bueno, estos son algunos de los testimonios, de los ejemplos que ilustran este tipo de ignorancia de cuando no quieren que sepamos. Y con esto concluyo estos tipos de ignorancia que yo pude como identificar que las chicas de la asociación, en conjunto también
con los médicos de la asociación, estaban ahí como detectando. Y, em, y sí, bueno, yo dejaría hasta ahí. No sé si me gustaría ya más bien abrir pues el espacio para dudas, preguntas y comentarios. Wow. Gracias, Julieta. Bueno, hay una pregunta, pero primero te leo los comentarios y dejo al final la pregunta, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, Isabel Pérez, habría que hacer un libro llamado Historias de Terror de la endometriosis, ¿no? Y Sandra Oli, pues nada más nos comparte que a ella le tocó que su ginecóloga de años ya no sabía qué hacer, la mandaba con el urólogo y también decía que era ginecológico y pues perdió casi 11 años, ¿no? Con gente que no estaba capacitada. Y Carla Galto pregunta que si podrías darnos algunos tips para atacar esta ignorancia, es decir, ¿qué preguntas o qué podemos hacer ante un profesional de la salud con esta postura? Y nosotros como mujeres, para evitar esto, ya seamos pacientes o no, por ejemplo, la no normalización del dolor menstrual. Está ese. Y bueno, Juan Manuel Portillo, pues te manda saludos, que un placer oírte. Y luego pregunta, en la frase el espéculo de la ignorancia, además de la referencia al instrumental médico, ¿hay una alusión a la etimología de espejo? O sea, de la palabra espejo, esa es su pregunta, ¿no? Bien, pues sobre los tips, ¿no? De cómo podemos evitar estos tipos de ignorancia, pues yo creo que ahí justamente la labor de una asociación como Endometriosis México, de cualquier grupo, asociación, es súper valiosa porque justamente este tipo de asociaciones, de colectivos, de grupos, lo que están haciendo es promover por un lado, pues que haya una información correcta, una información certera sobre la endometriosis. Entonces están apuntando mucho a combatir toda la desinformación que hay, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de la Asociación de Endometriosis México, que lo han comentado en varios formatos, es justamente esa, combatir toda la desinformación que hay, ¿no? Entonces, definitivamente acercarse, abrir los oídos, compartir y estar pendiente de asociaciones, de grupos, de colectivos, va a ser siempre una buena apuesta, un buen tip para poder combatir este tipo de ignorancias, ¿no? Eh, Acercarse, escuchar, compartir, siempre va a ser una buena idea, ¿no? Y respecto a la pregunta del espéculo de la ignorancia, no sabría si la palabra espéculo, supongo que debe tener algún tipo de, como de referencia con la raíz etimológica de espejo, ¿no? Porque finalmente este espéculo, que es pues el que abre la vagina para las revisiones ginecológicas, muchas veces funciona para abrir el espacio para que entre pues un endoscopio, que ese sí es como un espejo, ¿no? Que va a permitir como ampliar la visión, ¿no? Del ginecólogo, pero no sé si específicamente si remita a esa palabra de espejo, ¿no? Pero lo que sí es que sí remite a esta idea a este instrumento, ¿no? Que sirve para abrir y que Nancy Tuana pues lo utiliza para un poco darnos este mensaje de cómo el movimiento de salud de las mujeres lo que intentó fue justamente abrir toda esta caja negra un poco que había en torno a la ignorancia sobre la salud y los cuerpos de las mujeres. Oye, Julieta, yo estoy
desde que conocí la propuesta que llegaste y la presentaste, la verdad es que no, en ese momento no dimensionaba como todo. Ahora que pues ya nos fuiste dando avances y bueno, pues finalmente ya este trabajo, pues la verdad es que yo estoy sorprendida, conmovida, tengo muchas emociones encima, porque finalmente, bueno, antes que todo, déjame felicitarte por este trabajo, me parece extraordinario. Gracias. Em, y bueno, ya haber plasmado em, y estructurado el trabajo que se ha hecho en la fundación a través de estos años y ver ¿cómo poderlo explicar? Como este posicionamiento, como toda esta información que nos muestras, pues para mí es como el resumen, ¿no? Eh, efectivamente, estamos o hemos pasado o estamos al mismo tiempo por todas estas etapas, ¿no? Que ya describiste. Em, y esta parte ay, es que quiero decir tantas cosas, esta parte de saber que no sabemos y que no importe. También como pacientes nos hemos visto cuando em, pues no sabemos qué es endometriosis cuando nos dicen, ¿no? Así tienes endometriosis. Ah, pues quién sabe, ¿no? Y no nos importa, quizás, ¿no? O sea, estamos como en esa ignorancia, en esa, pues quién sabe qué es. Ay, Dios dirá, no lo sé, a ver qué pasa, ¿no? Y va pasando un desarrollo como paciente en el cual pues tus síntomas te obligan a tomar diferentes acciones y a diferentes caminos. Em, pero también hay otros momentos en que pues no sabemos, que no sabemos, ¿no? O sea, que tenemos esta enfermedad, pero pues algo tengo, pero no sé y ni me importa. Y también tenemos esta otra que no quieren que sepamos cuando ya vas al doctor y y pues te dice todas estas cosas de tener un hijo, etcétera, etcétera, por la ignorancia del mismo médico o médica, este, o por, pues, no sé, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Por este ego de no investigar más de lo que me dice esta loca que viene aquí a decir que tiene un Ujú. montón de cosas que seguramente están en su cabeza, ¿no? Entonces, pues sí creo que estamos como dando esta vuelta cuando llegan las pacientes, bueno, ya veo en qué etapa está, ¿no? Y vamos avanzando. En fin, em, hay alguien aquí en el chat que decía que, dice, si un médico dice sacar todo, ¿es mejor? Así se me quita el problema de la endometriosis. Hemos tenido varias charlas, especialmente la penúltima, con un doctor que decía, dejemos de, dejemos de pensar que los doctores tienen la verdad absoluta, ¿no? Dejemos de pensar que todo lo que ellos dicen es absolutamente lo correcto, lo cierto y lo que se tiene que hacer. Tenemos que volvernos pacientes activas en el sentido de decir, a ver, este médico me está diciendo esto, bueno, a lo mejor voy a checar otro médico para saber si esto que me está diciendo coincide, ¿no? A lo mejor no tengo el recurso, a lo mejor me cuesta trabajo, el dinero, lo que sea, pero es lo mejor porque es nuestra salud finalmente, ¿no? Y yo tendré que tomar la decisión. Este, entonces, esta parte también un poco contestando a lo que decía alguien por ahí, qué podemos hacer, ¿no? Para pues ser un poco menos, creo que decía ignorantes, a mí no me salen a mí todos los comentarios, pues un poco más quizás estar informada sobre esto, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, adelante, Julieta. Sí, ahí si me permites hacer un comentario, Claudia, justamente sobre esta cuestión de si sacarse todo es la solución y cuestiones así. Digo, yo no soy doctora médica, digamos, soy candidata a doctora, pero en filosofía. Entonces, pero lo que me recuerda este comentario es que hay dentro del ámbito de las ciencias sociales que han investigado el tema de la endometriosis y de otro tipo de enfermedades por el cual las mujeres padecen como dolores muy intensos. Y se ha hablado de un concepto muy, muy interesante que se denomina como o es encarnizamiento diagnóstico. Y el encarnizamiento diagnóstico tiene que ver con este tipo de eh, procedimientos, digamos, que eh, se tienen que llevar a cabo para hacer un diagnóstico de una enfermedad y que ya implican una especie de encarnizamiento, es decir, que ya implican una especie de, pues, maltratar el cuerpo, ¿no? Y yo creo que el caso de la endometriosis, pues, es uno de esos en donde sabemos que muchas veces se llega al diagnóstico de la enfermedad por operaciones que se hacen por otro tipo de, por diagnósticos erróneos que se hicieron, ¿no? Entonces ahí tienen a la paciente que llega con los dolores y dice, no, pues es una apendicitis. Y ya la andan operando de la apendicitis, hay un encarnizamiento, o sea, la abren, les hacen laparotomías, ¿no? O sea, cirugías a cielo abierto, que le llaman, las abren y luego se dan cuenta que no era eso, ¿no? Ay, no, y las andan volviendo a cerrar, no era la apéndice, ¿no? Y quién sabe qué traigas, ¿no? Entonces, incluso para diagnosticar, digamos, como el estándar de oro del que hablan los médicos para diagnosticar así de manera certera la endometriosis, se tiene que hacer una laparoscopía, ¿no? Que aunque es una cirugía, o no, bueno, acá ya Claudia me corregirá, ¿no? Pero muchas veces se recurre a una laparoscopía, ¿no? Para incluso diagnosticarla, ¿no? Ya ni siquiera para quitarla, sino para diagnosticarla. Y aunque la laparoscopía es una cirugía de mínima invasión, ¿no? De todas formas, pues implica cierto tipo, digamos, de encarnizamiento, ¿no? Porque se podría a lo mejor diagnosticar de una manera clínica sin necesidad de hacer ni siquiera una cirugía de mínima invasión, ¿no? Mucho menos se tendría que hacer una cirugía a cielo abierto, ¿no? Así una laparotomía que implica una cirugía así de cortar no sé cuántos tejidos de la piel, ¿no? Ni para diagnosticarla, ni para tratarla, ¿no? Ni, entonces, pues sí, ¿no? Ahí la reflexión está, ¿no? Con este concepto muy interesante de personas de ciencias sociales de filosofía que estudian esto y que nombraron de esta manera, ¿no? Encarnizamiento diagnóstico, ¿no? O encarnizamiento terapéutico, que ya sea para tratar o para diagnosticar ciertas enfermedades, se tenga que recurrir a este encarnizamiento. Sí, bueno, a los doctores que atienden endometriosis no les gusta que les llamen especialistas, precisamente como tú ya expusiste, no hay como una escuela o un lugar en el cual ellos tomen esa especialización, ¿no? Como el último año o algo así. Entonces, en realidad, los doctores que son ginecólogos, ginecobstetras, etcétera, pues tienen que, ya sea por sus propios recursos o conseguirlos de alguna manera, pues estudiar en otros países, en otros continentes, en donde están más avanzados sobre la información de esta enfermedad y pues regresan acá y pues aplicarlo, ¿no? Entonces sí, pues no, no son especialistas por un lado. Por otro lado, ya de aquel, no sé, 4 años más o menos, 5 años, no sé, en el momento en que tomaste la información, ahora lo que es un mapeo, lo que recomiendan, ¿no? Que es a través de ya sea un ultrasonido especializado o un resonancia magnética, etcétera, pues poder hacer
la detección de dónde está la problemática y ya entrar a la laparoscopía, pero ya sabiendo a qué vas, ¿no? O sea, ya con un plan de acción y entonces ya la laparoscopía para poder diagnosticar, eso ya no se hace. Y em, Bueno, Pero, al menos perdón, no debería hacerse, ¿no? yo estoy haciendo también mi tesis de doctorado, empecé este año, y eso es lo que dice la literatura. Si tú revisas la literatura, o sea, artículos científicos, dice que el estándar de oro es la laparoscopía, o sea, una cirugía. Y otra vez, volvemos a lo que no se sabe. A lo mejor nosotras lo sabemos porque estamos en la asociación, porque estamos de la mano con profesionistas especializados en esto, pero eso dice la literatura, ¿no? Yo también así lo he encontrado. El estándar de oro es una cirugía y tomar una muestra, mandar la patología y entonces que ahí salga que es endometriosis, ¿no? Entonces, algo muy valioso que ha estado pasando, son dos cosas muy valiosas que han estado pasando y eso lo celebramos, si es que existe esa forma de llamarlo, que la información está a la mano. Tú tecleas en internet de endometriosis y ya te sale qué es, cuáles son los síntomas, quién lo trata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú como mujer, como que tienes estos síntomas, ¿no? Dolor en la menstruación, sangrado abundante, inflamación mientras menstruas, dolor en la menstruación, dolor en la intimidad cuando estás menstruando, etcétera, etcétera. Entonces dices, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, ya no aguanto, etcétera, etcétera. Entonces te pones a buscar en internet y automáticamente ya casi vas con tu diagnóstico al doctor. Doctor, yo creo que tengo endometriosis o dismenorrea por lo pronto, ¿no? Porque ya leí tal y cual y ya hice esto y creo que lo tengo, ¿no? Entonces, muchos de los doctores con los cuales tenemos pues mucha plática, mucha convivencia, pues eso es lo que nos dicen, ¿no? Lo que refieren. Ellas ya casi llegan con el diagnóstico propio hecho en el sentido de síntomas, ¿no? O sea, en esa parte. Entonces celebramos que la información, ya sea que la genere Endometriosis México, que la genere algún grupo diferente de Facebook o que lo vean de otras páginas de otros países, ahí está, perfecto. Con eso tú ya puedes tener, pues, como ya el nombre de lo que te pasa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que celebramos y no, es que, pues, estas pacientes ya no están llegando con tantos años de ese diagnóstico tardío, ¿no? O sea, ya me duelen, inmediatamente hacen algo, buscan, ¿no? O sea, esta cúmulo de pérdida de salud, pérdida de trabajo quizás, problemas familiares en tu entorno social, con tu pareja, etcétera. O sea, todo ese costal de, "Uy, ya estoy harta porque todo es un problema, maldita menstruación", te orilla a buscar información y entonces ya no tarda tanto el diagnóstico. Y también están llegando muchas pacientes de 14 años, de 15 años, que su mamá, pues dijo, mija, esto no está bien, ¿no? Esto está raro, está feo. Y empiezan a buscar información, ¿no? Entonces, pues está muy bueno por ese lado, ¿no? Pero pues es la minoría que tiene este impulso de buscar, la minoría que sabe que Internet se maneja de tal forma y que tiene los recursos para tener un celular y un Internet y tal y cual, pero está la otra parte que pues no, quizás no sabe cómo buscar o no sabe o no ha podido estructurar estos síntomas y localizar en qué momento les da, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es bueno por un lado, pero por otro lado no es la mayoría de las mujeres, ¿no? Sí, ¿no? Y yo pienso que además tampoco es la mayoría de médicos
que tienen esta información a la mano, ¿no? Justamente pues los médicos que forman parte pues, del consejo de la asociación, sabemos pues que ya tienen mucha claridad sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre que ya no se diagnostica por la paroscopía, sino que ya hay maneras clínicas de diagnosticarla, métodos de imagen a través de resonancias magnéticas, ¿no? Pero justamente también los médicos comentan, el problema es que sí, se hace un mapeo, una resonancia magnética, pero no tenemos radiólogos capacitados, ¿no? Que sean lo suficientemente expertos para hacer un buen mapeo, ¿no? Para ayudarnos a hacer un buen mapeo. Entonces ahí te topas nuevamente con un obstáculo, con otro tipo de ignorancia, con una falta de formación de radiólogos, en donde por mucho que el médico sepa que ya no se diagnostica por medio de la paroscopía, ¿qué hace si no tiene un buen radiólogo? ¿No? ¿Cómo puede diagnosticarla si no tiene un buen radiólogo que le haga un buen mapeo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo creo por eso que gran parte de la importancia y de la labor de la asociación, pues es justamente toda esta información que están poniendo a disposición de la comunidad de mujeres con endometriosis a través de todas estas charlas que hacen, todas las pláticas que dan, los summits que ahora están organizando, que, bueno, además tengo el placer, el gusto de que me parece que es el último del año, de cerrar el año de summits, el número 14 me parece, de un año muy, muy productivo de la asociación, summits que arrancaron en marzo de este año, ¿no? Y que bueno, además como Clau está comentando, hay muchísimas cosas que festejar. Yo que he podido ver los pasos y la labor de la asociación un poco desde afuera y a lo largo de los años, desde 2018 para acá, he visto un crecimiento de la asociación impresionante, de actividades, de madurez, de muchas cosas. Yo vi un repunte después de la pandemia, supongo yo que por la cuestión y el papel tan importante que ha jugado en la labor de la asociación, pues el Internet, ¿no? Todas estas maneras pues de comunicarnos ahora a través de redes sociales y cuestiones así que pues nos permiten acercarnos más, ¿no? Y poder estar mucho más en contacto, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchas cosas que festejar y por las cuales felicitar a la asociación por toda esta muy, muy importante y seria labor que están realizando al poner todos estos elementos eh, a disposición, pues como comentaba, de la comunidad de mujeres con endometriosis, pero también de muchos médicos que ni siquiera saben que no saben sobre la endometriosis, ¿no? Y que ustedes lo saben, que les ha tocado capacitar a muchos médicos de primer, de segundo nivel de atención médica, porque de verdad ni siquiera saben que no saben, ¿no? Entonces, la labor va dirigida no solamente a la población en general, a las mujeres, a las personas menstruantes, sino también a los propios médicos, ¿no? Yo he visto cómo han tejido, cómo se han complementado en aprendizajes entre el Consejo Médico y la asociación. Los conocimientos me parece que han ido en los dos sentidos y eso pues ha sido algo bien bonito y bien valioso de poder documentar yo en mi investigación, ¿no? Entonces, de verdad, les felicito muchísimo. Julieta, una pregunta. ¿Está Sí, sí, sí. diabetes? ¿Está enfermedades diversas? ¿Está autismo? ¿Está etcétera, etcétera? ¿Por qué endometriosis? ¿Por qué endometriosis? Es una buena pregunta. Yo también me lo pregunté hace no mucho, cuando estaba redactando, hace como un año que empecé a redactar mi artículo. Y la verdad es que no tengo claridad de cómo di con la asociación y cómo dije Endometriosis México. No tengo mucha claridad. Lo que sí sé es que yo cuando inicié mi investigación, lo que sí recuerdo es que estaba yo pues buscando una, pues primero digamos, una forma de participación pública
de democratización de la ciencia, digamos, o de ciencia ciudadana que hacen personas pues no expertas, que se ubicara en el ámbito de la salud, ¿no? Porque se pueden ubicar pues este tipo de grupos en diferentes áreas, en el medio ambiente, en la salud, en diferentes temas, en cuestiones tecnológicas, pero el ámbito de la salud, pues bueno, por cuestiones personales, siempre ha sido un tema que me ha importado mucho, que me ha concernido mucho. No tengo endometriosis, pero sí el tema de la salud y específicamente del cuerpo y la salud de las mujeres, también ahí por una perspectiva de género, es algo pues eh, eh, que ya desde hace varios años me ha causado pues muchas inquietudes y me ha concernido mucho. Entonces, por eso a mí me interesaba elegir un estudio de caso que abordara el tema del cuerpo y la salud de las mujeres. Y pues yo creo que en esa búsqueda, por ahí surgió esta asociación que me parece que es también una de las más visibles, y que entre otras, digamos, grupos, colectivos y asociaciones también de otro tipo de enfermedades, me pareció que Endometriosis México es una asociación que tiene muy bien documentado, tiene muy organizado y muy bien documentado todo lo que hacen, ¿no? Entonces eso también como investigadora, pues te facilita mucho, ¿no? Porque hay otras asociaciones, grupos colectivos que no tienen tan bien documentado todas las actividades que hacen, entonces es un poco más difícil poder acceder como a ese tipo de archivo, ¿no? En cambio, Endometriosis México, ustedes si entran a sus redes sociales, en Facebook, la página web, tienen todo perfectamente documentado, ¿no? Ahí es un poco un archivo vivo el que tienen ustedes ahí con todas las fotografías que sacan de los eventos, los posts que ponen, ahora los en vivos que organizan y todo esto es un archivo imprescindible, súper importante, no solamente para ustedes como asociación, sino también para las personas que estamos interesadas en investigar este tipo de temas, ¿no? Porque nos facilitan como mucho, ¿no? Entonces también fue una de las razones por las cuales elegí específicamente Endometriosis México, porque estaba muy bien documentado todo. Bueno, pues muchas gracias por Ay, Julieta, muchas gracias porque aparte, sabes que aquí está Claudia, puede decir tanta gente que se nos ha acercado de que quieren hacer una investigación sobre endometriosis para su tesis, para su maestría, para su doctorado. Entonces, pues es al final tiempo, ¿no? Que les estamos brindando y luego te piden todos sus requisitos. Pásame toda esta información y ahí estamos pasando todo y es labor también la que se hace y luego tanta gente que ha pasado y terminan su tesis, terminan su doctorado, su investigación y ya no nos presentaron nada, ¿no? El resultado ni nada. Entonces decimos, bueno, quién sabe si les haya servido al menos lo que les pasábamos o lo que les compartimos, porque ni siquiera nos dijeron adiós, gracias, ¿no? Entonces ya prácticamente, o sea, yo creo que la primera que nos muestra así ya su trabajo terminado y no, se siente súper padre que, bueno, ahí está, que te apoyamos y nos apoyaste, porque al final, pues una publicación así, pues va a servir en general para todo lo que es endometriosis. Entonces, pues muy agradecidas. Aparte, toda la labor que hiciste, de que te vimos en varias ciudades, viajaste, eh, se atravesó la pandemia y anduvimos, pero nos conocimos en persona y conociste a muchas personas de la asociación. Entonces, está súper padre que eres referencia con nosotras de que, Julieta, Julieta. Entonces, te conocemos por todas partes y súper padre que al final termines tu proyecto y aún,
pues ya algo público, ¿no? Que se hable sobre endometriosis. Sí, pues yo pienso que es algo, o sea, es un compromiso ético, una responsabilidad como investigadoras, investigadores que tenemos, presentar a las personas, a la comunidad concernida en nuestras investigaciones, presentarles antes que nadie los resultados de la investigación, ¿no? Como dices, la academia desafortunadamente está llena pues, de muchos investigadores, investigadoras que no tienen este compromiso, esta responsabilidad, este código ético y que pues como tal, ¿no? Ni a Dios dijeron, ¿no? Y definitivamente pues eso ha sido también muy, o sea, está completamente mal. Es algo que en el ámbito académico se conoce como extractivismo académico, ¿no? Los académicos que van a las comunidades de estudio con los actores de estudio y únicamente extraen lo que quieren para su beneficio y después no hay ningún beneficio para la comunidad, ¿no? No hay ningún beneficio para los actores y aparte que no hay un beneficio, ni siquiera hay un mínimo gesto de reciprocidad, ¿no? Entonces, por eso cuando conversamos de que si presentaba los resultados, para mí era súper importante presentarlos antes de que el año terminara. Quería que fueran ustedes las primeras a quien yo les presentara este trabajo, este artículo. Para el siguiente año se vienen otras presentaciones en otros ámbitos, pero yo quería, así dije, no, yo lo tengo que presentar primero con la comunidad de Endometriosis México y pues qué bueno que se logró, ¿no? Y que hoy estamos aquí y por supuesto que está el compromiso de en cuanto salga la versión en español, hacérselas llegar también. Platicábamos con Elizabeth la cuestión de que pues estaría súper padre también poder poner en la página de Endometriosis México las publicaciones a las que ha dado lugar la asociación, ¿no? O sea, que sean sobre la asociación y de la asociación, ¿no? Entonces, pues estaría padrísimo también generar ahí un archivo, ¿no? De lo que se ha escrito, porque además también está, por ejemplo, la tesis de Claudia, ¿no? Que también yo le eché un ojo, de hecho está citada en mi artículo, Claudia, tu tesis está citada, por supuesto que fue un referente, y estaría padrísimo que se pudieran ahí albergar las tesis, los artículos sobre la asociación. Entonces, está ahí el compromiso del próximo año que salga en versión en español, mientras tenemos la versión en inglés que también puede ir ahí de avanzada un poco. Ay, Julieta, pues no sabemos cómo nos va a ir en el futuro con este monstruo de la ignorancia. Em, Como asociación civil, nuestra responsabilidad es poder compartir la información que se va generando a través de todos los expertos que nos apoyan. Tratar de crear conciencia en las mujeres para que algún día se den cuenta de que pues nuestro cuerpo es maravilloso y, y que no es normal sentir dolor, que no es algo que debamos permitir sistemáticamente, porque ahorita es la endometriosis, el dolor de la menstruación, etcétera. Yo ya les he contado en algunos otros Zooms que estoy en la menopausia y he visto muchas mujeres sufrir por todos los trastornos que la menopausia puede generar, pero también lo normalizan, ¿no? Entonces estamos acostumbradas a normalizar tantas cosas. Eh, entonces, pues bueno, invitamos desde la asociación a acercarse a ya sea a la página o a otros grupos, pero con información siempre científica pues de primera mano para que puedan informarse pues de la mejor forma y a buscar las pautas, los canales para poder recuperar esa esencia de ser mujer y que cada cual pueda encontrar
qué es lo que le hace sentir bien para definir qué para ella es ser mujer, ¿no? Es decir, si para ti ser mujer es tener hijos, pues adelante, ¿no? Si para ti ser mujer es tal o cual, adelante, pero al menos encontrarlo, ¿no? También. Entonces, bueno, desde la asociación, pues invitamos a las mujeres, tenemos esta responsabilidad civil para poder crear información y contenidos que apoyen a otras mujeres específicamente con esta enfermedad para cortar sus periodos de diagnóstico y encontrar un camino que los lleve a recuperar su salud, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande y pues bueno, esperamos seguir con esta actividad que pues la hacemos de manera voluntaria y la hacemos como desde esta visión de pacientes, ¿no? Recordemos que la endometriosis pues no tiene una cura como tal, entonces pues siempre estamos bajo ese, ¿cómo se dice? Esa área de pacientes, ¿no? Entonces, pues no sé si las chicas quieren agregar algo ya para ir despidiendo. No, pues yo también nada más felicitarte, súper interesante todo lo que nos presentaste el día de hoy y pues muchas gracias, ¿no? Lo voy a leer y incluir en mi tesis también. Sí, muy bien. Pues no, pues yo, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la plática, por todo lo que muy generosamente me compartieron a lo largo de estos años y que, bueno, forma parte de la investigación. Entonces, pues bueno, quedo a su disposición para cualquier cosa que pueda apoyarles, que pueda contribuir. Estoy eternamente agradecida y comprometida con la asociación, con apoyar en todo lo que yo pueda y pues con el interés, ¿no? de seguir documentando todos estos procesos, todas estas actividades, todas estas reflexiones que ustedes están generando, todo este cambio que están generando. Sigo yo interesada y espero mantenerme cercana a la asociación para poder seguir documentando todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a las personas que nos escucharon y bueno, pues seguimos por acá. Julieta, ¿algún correo que nos quieras compartir por si alguien necesita más información acerca de tu trabajo? Sí, mi correo es jpina, como piña, pero con N, jpina, @enesmorelia.unam.mx. Ese es mi correo institucional. jpina@enesmorelia.unam.mx y bueno, ahí cualquier pregunta, cualquier comentario, me lo pueden hacer llegar también por ese correo. Vale, pues nuevamente muchísimas gracias. Buenas noches y pues este fue el Summit 14, el último Summit del año. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y pues estén pendientes de nuestras redes sociales, por favor, porque pues tenemos ahí alguna otra información importante todavía para este año y pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, bonita noche. Gracias, Julieta. Chao, chao, Gracias, buenas Pau. noches.